Muy buen día. Ejemplo número 4 de la unidad número 1, estática de los fluidos. Nuestro formulario con las constantes y el ejercicio número 4. Un bloque de madera cuya masa es de 1,5 kilogramos flota sobre la superficie del agua con 60% de su volumen sumergido. Si se desea que el bloque se sumerja completamente con su parte superior justo a nivel de la superficie del agua, A. ¿Qué masa de plomo habría que colocar sobre el bloque? B. ¿Qué masa de plomo habría que colocar de la parte inferior, habría que colgar de la parte inferior del bloque? Densidad relativa del plomo, 11,3. Estática de los fluidos o dinámica de los fluidos. Es un bloque que está dentro de agua. Eso es estática de los fluidos. No nos habla de que haya un fluido en movimiento. Por lo tanto, tenemos estática de los fluidos. ¿Qué vamos a utilizar para resolver este ejercicio? ¿De qué se trata el ejercicio? De un bloque que está dentro de agua. Por lo tanto, eso es principio de Arquímedes. Veamos qué nos piden calcular. Tenemos dos partes en este ejercicio. En ambos nos están pidiendo la masa de plomo, pero en situaciones distintas. En la parte A, el plomo lo colocamos sobre el bloque y en la parte B, el plomo lo colgamos de la parte inferior del bloque. ¿En qué situación? Que el bloque se sumerja completamente, es decir, 100% sumergido. Vamos a ver. Tenemos entonces, necesitamos la masa del plomo tanto en la parte A o la parte B, pero situaciones distintas. Principio de Arquímedes, sumatoria de fuerzas igual a 0. De allí siempre vamos a comenzar todo ejercicio de principio de Arquímedes. La primera situación, el bloque de madera está solo, está sumergido un 60%. Nuestras fuerzas, el peso del bloque y el empuje o fuerza de flotación que iría hacia arriba. ¿Cuál es la situación 2? Que vamos a colocar plomo sobre el bloque de tal manera que el bloque esté sumergido totalmente, 100% de su volumen sumergido. ¿Cuáles son las fuerzas acá? El empuje que el líquido ejerce sobre el bloque, el peso del bloque y el peso del plomo. Tendríamos allí un peso adicional. En la parte B, misma situación 2, pero la parte B, el plomo lo vamos a colgar en la parte inferior del bloque. El objetivo es el mismo, que esté 100% sumergido el bloque, pero esta vez el bloque está en la parte inferior. ¿Qué va a cambiar esto? Que vamos a tener dos fuerzas de flotación o de empuje. ¿Por qué vamos a tener dos fuerzas de flotación? Porque va a haber una fuerza que va a ejercerse, ya va que se me perdió el cursor, aquí está, una fuerza de flotación que se ejerce sobre el bloque porque el bloque está en contacto con el líquido, con el agua. Pero sobre el plomo también va a haber una fuerza de flotación o de empuje porque el plomo también está en contacto con el agua. Fíjense que es distinto a este caso. En este caso el plomo no está dentro del agua, por lo tanto sobre el plomo no hay fuerza de flotación. Aquí sí, porque él está dentro del agua. Está el peso del bloque y también está el peso del plomo. Entonces vamos a la situación A. Parte A. Tenemos nuestras fuerzas, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje y eso es igual a 0. ¿Qué tenemos de fuerza? Hacia arriba, positiva, solamente el empuje. Esta nomenclatura, este subíndice, es para diferenciarlo del primero y del segundo. Del segundo, parte B. Es la situación 2, parte A. Hacia abajo tenemos el peso del bloque y tenemos el peso del plomo. Entonces negativo, peso del bloque, peso del plomo, igual 0. Pasamos los pesos hacia aquel lado y con su ecuación masa por aceleración de la gravedad
lo cambiamos. Masa del bloque, aceleración de la gravedad, más masa del plomo, aceleración de la gravedad. Estaban negativos, pasan positivos. Utilizamos la ecuación de empuje o fuerza de flotación. ¿Cuál es el fluido? Agua. Aquí está, densidad del agua. Por la aceleración de la gravedad. Por el volumen que está sumergido. ¿Cuánto está sumergido? Todo. Todo el volumen del bloque. Es igual a la masa del bloque, pero la masa del bloque es, el bloque es de madera, entonces densidad de la madera por el volumen del bloque. Recordamos que esto lo sacamos de la ecuación de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto masa es igual a la densidad por el volumen, por la aceleración de la gravedad. Aquí no lo vamos a cambiar porque lo que nos están pidiendo es la masa del plomo, entonces no tiene sentido colocar aquí densidad del plomo por volumen del plomo, no tiene sentido, porque esto es lo que nos están pidiendo, por la aceleración de la gravedad. Ahora bien, la masa del plomo, que es lo que queremos, fíjense que la aceleración de la gravedad lo podemos cancelar porque está en todos los términos, entonces lo desaparecemos de aquí. ¿A qué es igual esto? ¿Qué es lo que estoy buscando? Esto tendría que pasar hacia este lado negativo. Entonces sería densidad del agua por el volumen del bloque. Menos, este pasaría negativo, menos densidad de la madera por el volumen del bloque. Por lo tanto, tenemos aquí volumen del bloque, factor común. La masa del plomo sería igual al volumen del bloque multiplicado por la densidad del agua menos la densidad de la madera. ¿Qué ocurre? Que nosotros no conocemos ni el volumen del bloque ni la densidad de la madera. Por lo tanto, hasta que no calculemos estas dos cosas, no vamos a poder calcular la masa del plomo en la parte A. Para ello, utilizamos la situación 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Cuáles son esas fuerzas en la situación 1? El empuje o fuerza de flotación que va hacia arriba, positiva, tiene un subíndice 1 porque es la situación 1. Es para diferenciarlo solamente. Y el peso del bloque que va hacia abajo. Eso es igual a 0. Va hacia abajo, es negativo. Yo utilizo los signos como los sistemas de coordenadas. Hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Bien. Entonces, la fuerza de flotación o empuje es igual a este peso, pero el peso es masa del bloque por aceleración de la gravedad. Cambiamos por la ecuación. ¿Cuál es el fluido? Agua. Por aceleración de la gravedad. ¿Cuánto del volumen del bloque está sumergido? 60%. Dividimos este número entre 100 y lo multiplicamos por el volumen del bloque. Esto es igual. Masa del bloque, densidad de la madera por el volumen del bloque. Recordamos que esto viene de la ecuación de densidad, del despeje de la masa de la ecuación de densidad, por la aceleración de la gravedad. Aquí también puedo cancelar la aceleración de la gravedad y puedo cancelar el volumen del bloque. Por lo tanto, nos queda que la densidad del agua multiplicado por 0,6 es igual a la densidad de la madera. De allí podemos calcular entonces la densidad de la madera. Ya conseguimos una de las cosas que necesitamos para calcular la masa del plomo en la parte A. La masa del bloque dice el ejercicio que es 1,5 kilogramos. Por lo tanto, si utilizamos la ecuación de densidad, yo puedo calcular este cursor se me pierde. Yo puedo calcular el volumen del bloque. Recordamos que densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, volumen es igual a masa sobre densidad. Ya conseguimos la densidad, el ejercicio nos da la masa, por lo tanto podemos calcular el volumen. Una vez que tenemos calculada la densidad de la madera y el volumen del bloque, entonces podemos ir a la situación anterior. Esta fue la ecuación que habíamos obtenido anteriormente. Estos son los valores que acabamos de calcular. Y entonces lo que tenemos que hacer es sustituir los valores para calcular la masa del plomo que nos están pidiendo. Eso nos da que en esta situación, bajo estas condiciones, la masa del plomo que tendría que colocar sobre el bloque es de 1 kilogramo. Esa es la parte A. Vamos a hacer el procedimiento ahora
con la parte B. El plomo está colgado, está en la parte inferior del bloque. Dijimos que teníamos dos fuerzas de empuje, una sobre el bloque y una sobre el plomo, y dos pesos, el peso del plomo y el peso del bloque. Todos los ejercicios de principio de Arquímedes comienzan igual. Sumatoria de fuerzas igual 0. Tenemos 4 fuerzas. 2 fuerzas de flotación o empuje, la del bloque y la del plomo, van hacia arriba, son positivas, y 2 pesos, el del plomo y el del bloque, negativos porque van hacia abajo. Eso es igual a 0. Por lo tanto, pasamos los pesos hacia allá positivos. El peso es masa por aceleración de la gravedad, masa del bloque por aceleración de la gravedad, y utilizamos la fórmula del empuje. ¿Cuál es el fluido? Agua. Entonces, densidad del agua por la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto del volumen está sumergido? Todo. Por lo tanto, volumen del bloque. Más la misma ecuación, pero ahora para el plomo. ¿Cuál es el fluido? Agua. Por aceleración de la gravedad. ¿Cuánto está sumergido del plomo? Todo. Porque el plomo está aquí abajo. Esto es igual. Masa del bloque, densidad de la madera por el volumen del bloque, por la aceleración de la gravedad. Esto de la ecuación de densidad. Esto no lo vamos a cambiar porque eso es lo que estamos buscando. ¿Cuál es la masa del plomo en esta situación? Bien, esto es lo que acabamos de obtener y vamos a ver acá. La aceleración de la gravedad lo tenemos en todos. Por lo tanto, lo podemos cancelar. Densidad del agua, volumen del bloque, densidad del agua, volumen del plomo, pero el volumen del plomo por la ecuación de densidad es masa sobre densidad. Masa del plomo sobre densidad del plomo. La densidad relativa del plomo nos las da el ejercicio. Es igual, densidad de la madera, que ya la calculamos, volumen del bloque, que ya lo calculamos, y la masa del plomo. Agrupamos lo que tiene masa del plomo de un lado. Esto es esto. Esto que no tiene masa del plomo lo pasamos hacia este lado negativo. Esta es la masa del plomo. Y esto que sí tiene masa del plomo lo pasamos negativo hacia el otro lado. Aquí está. Sacamos factor común, masa del plomo de este lado y volumen del bloque de este lado. Y despejamos el volumen, la masa del plomo. Después de allí lo que tenemos que hacer es sustituir nuestros valores. ¿Bien? La masa del plomo, fíjense que aquí tenemos el volumen del plomo, del bloque, que fue el que calculamos en la parte anterior. Densidad del agua, densidad de la madera y densidad relativa del plomo, que sería 11,3. Con ello calculamos la masa del plomo en esta situación y nos dio 1,097 kilogramos, 3 decimales. ¿Okay? Hay algo acá que me voy a regresar un momentico, que no expliqué acá. Aquí, esta parte de acá, tenemos densidad del agua. Esto es densidad del plomo. Pero como nosotros el ejercicio nos da es densidad relativa, hay que multiplicarla por la densidad del agua. Entonces aquí esta densidad del agua que está dividiendo se va a cancelar con esta densidad del agua que está multiplicando. Por eso da 1 sobre la densidad relativa del plomo, que fue lo que colocamos en esta parte, en la parte inferior.